dónde pasar la eternidad, porque muchas veces nosotros nos estamos enfrascando en actividades que a lo mejor no nos están edificando y estamos haciendo cosas que a lo mejor no están llenando los requisitos, ¿sí? O no estamos llenando los requisitos para pasar la eternidad en el lugar donde queremos pasar, porque yo creo que todos estamos aquí con un propósito. Amén. Todos queremos pasar la eternidad en un lugar especial. Bueno, en nosotros está a decidir dónde vamos a pasar esa eternidad. Cuando me graduaron, pues me dijeron que, pues yo dije que leía bien, ahora como que no leo bien. Bien, y yo los quiero invitar a esto, hermanos. Miren, porque la palabra de Dios nos habla en un versículo y es muy clara. Quisiera que se pusieran de pie para leerla en referencia a la palabra. Vamos a leer Miqueas 6:8, lo saben todos, ¿verdad? Amén. Bienvenidas las visitas que están con nosotros. Amén. Miqueas 6:8. Dice así su palabra. Amén. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria a Dios. En estos lugares, hermanos, hace rato escuchaba yo el canto que dice: derrama tu gloria y derrama tu gloria y ven, Señor, ven como dijiste y ven como dijiste, Señor, dice, y derrama tu gloria. Y si viniera el Señor en este momento, ¿sobre quién derramaría su gloria? Yo creo que aquí en la iglesia, hay un remanente, vamos a decirlo así, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que es débil pero tiene la fuerza del Espíritu Santo y que tiene las puertas abiertas, dice su palabra. Bueno, posiblemente sobre todos estos santos derramaría su gloria el Señor, y quizás estarían contentos porque el Señor ha llegado como Él dijo: veniste, como dijiste, y derramaste tu gloria. Pero ¿cuántos tenemos que pasar por un proceso, empezar a vivir un cambio, hacer un esfuerzo en nuestra vida para que el Señor también derrame su gloria sobre nosotros? Miren, porque hay tres cosas ineludibles en el hombre. Hay tres cosas ineludibles en el hombre que no puede cambiárselas aunque quiera, como dice. No se puede cambiar de estas cosas. Y una de ellas es la muerte física. El hombre, imposible. Nada más hubo dos hombres que no experimentaron la muerte física porque el Señor se los llevó. Pero el hombre ineludiblemente tiene que vivir la muerte física. Dice la palabra de Dios que el hombre, cuando pecó, con el sudor de su frente, con el sudor de tu frente comerás, hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque polvo eres, dice, y a polvo volverás. Es
eludirle. El hombre no puede eludir esta situación. La otra es que el hombre, después de que muere, definitivamente tiene que estar ante la presencia de Dios. Definitivamente. Eso no lo puede eludir tampoco. El hombre tiene que estar ante la presencia de Dios. Porque está establecido, dice 2 Corintios 5:10, para los hombres, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que tampoco no podemos eludir eso. No podemos eludir estar ante la presencia de Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos de esto. Y como consecuencia, el hombre no puede eludir el juicio de Dios. Tarde que temprano el hombre tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Dice Daniel 12:2 que muchos serán levantados del polvo de la tierra, dice. Serán despertados unos para vida eterna, pero otros van a ser despertados para vergüenza y confusión por el tiempo. Y ahorita, mientras estemos aquí, hermanos, mientras no nos enteremos por ningún medio de que ha desaparecido mucha gente, de que hay un caos en el mundo, tenemos la esperanza de corregir muchas cosas personales. Tenemos la esperanza de arreglar muchas cosas personales. Las palabras de Dios no dejan de ser efectivas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. No deja de ser efectiva. Sigue siendo eficaz. Sigue teniendo resultados. Solo es necesario que cada uno de nosotros en nuestro interior empecemos a vivir un avivamiento sincero. No un espaviento, ni un revolujo, ni una revolución exterior. Un avivamiento que nos motive a reflexionar, que nos motive a pensar, que nos motive a darnos cuenta de las situaciones que estamos viviendo y la manera en que estamos llevando nuestra vida. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo nos estamos dirigiendo? Los que tienen responsabilidades, ¿cómo están cumpliendo con esas responsabilidades? Porque el que tiene más se le va a exigir. Habla el Señor, dice que en aquel día los libros serán abiertos. Así dice en Apocalipsis, que los libros serán abiertos y también se abrirán otros libros, pero lo más importante cuando habla del gran juicio, donde dice el Señor que vio un trono blanco, ¿sí?, al que estaba sentado, el apóstol Juan, el que estaba sentado en él, y delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice. Y vieron muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Gloria a Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago y de fuego. Esta es la muerte, Señor. Estamos viviendo realmente esa oportunidad, la estamos aprovechando
y estamos escogiendo perfectamente, no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos y con nuestras acciones. Estamos escogiendo realmente bien dónde pasar la eternidad. Amén, amén. El Señor nos muestra, hermanos, en este versículo que leímos, tres condiciones, hermanos. Tres condiciones para decidir dónde pasar la eternidad. Y una de ellas es la justicia. Que debemos nosotros practicar justicia. Cuando hablamos de practicar justicia, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de integridad. Amén. Estamos hablando de santidad. Estamos hablando de verdad, de practicar la verdad y de ser congruentes con lo que hablamos, con lo que practicamos. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó. Esa es otra de las primicias, ¿verdad? Que debemos de creerle a Dios, creer todas las cosas que Él nos dice. Abraham le creyó a Dios, dice, y le fue contada por justicia. Cuando nosotros practicamos todas estas cosas, cuando nosotros somos leales, cuando nosotros nos preocupamos por ser íntegros en nuestros actos, en nuestras acciones, cuando nosotros estamos practicando todas estas cosas, estamos practicando la justicia. Estamos atesorando y practicando la justicia de tal manera que cuando Dios le dio dones a los hombres, los dio para que los ministraran con justicia. Y cuando nos entregó esos dones para ministrarnos con justicia, nos dijo que fuéramos leales con estos dones, que fuéramos íntegros con estos dones y que practicáramos la verdad con estos dones, que nos dejáramos de soberbias, que nos dejáramos de creernos más que el otro, como dice el canto de la iglesia, ¿verdad? Dios le dio dones a los hombres para que los ministraran con justicia. Con justicia. Porque hay ocasiones que creemos nosotros que porque tenemos un don, o porque Dios nos ha dado el privilegio, el regalo de ese don, tenemos la eternidad ganada. No es cierto, es un regalo que Dios nos dio. Hay personas que tienen ese don todavía y no están en la iglesia, y tienen ese don porque Dios no los quita. Los dones permanecen. Lo que pasa es que el hombre, como se retira de Dios y se aleja de Dios, se descuida de esos dones, y como deja de administrarlos para la obra de Dios, dejan de funcionar en Él, pero ahí están. Por eso los dones son regalos de Dios. No crean que están seguros de la eternidad. La eternidad depende de tres cosas, de tres aspectos fundamentales. El apóstol Pablo lo manejaba de una manera diferente y decía: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Tres aspectos fundamentales también que debe vivir el cristiano dentro de su vida: fe, esperanza y amor. Les hablaba a los corintios y les decía: no se la crean tanto porque tienen el don de sanidad, no se la crean tanto porque tienen el don de interpretación de lenguas, no se la crean tanto porque tienen este don y este otro. Es muy bueno, sí es muy bueno, pero traten de practicar el amor, porque ese es lo mejor. Es el mejor don que el cristiano puede tener. Porque cualquiera de los dones sin amor no tiene ningún valor. Así lo dice Corintios 13, ¿verdad? No tiene ningún valor. Ni la mejor predicación, ni la mayor sanidad tiene ningún beneficio si no hay amor. Gloria a Dios. Bien, pues este es uno de los aspectos, la justicia.
Pero aparte de la justicia también la misericordia. Cuando hablamos de misericordia estamos hablando de esa compasión, de ese dolor, de ese sufrimiento, vamos a decirlo así, no por mi persona nada más, sino por los demás, por ver cómo sufren, cómo se angustian. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de vivir la experiencia, de meternos en la experiencia del que sufre, del que necesita el apoyo, del que necesita la comprensión, inclusive aún dentro de esa persona que es difícil de tratar, que es difícil de sobrellevar. Cuando el salmista habla del buen pastor, cuando habla del buen pastor, en el versículo 6 dice, ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego habla como una promesa, como algo que le espera, como una seguridad después de haber guardado la misericordia de parte de Dios, la misericordia que vivió de parte de Dios. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová voy a morar por largos días, porque practico la misericordia, porque me conmuevo, porque me aflijo, porque sufro, porque lloro, porque me despojo en ocasiones y vivo la experiencia y el dolor de mis hermanos, porque vivo la experiencia y el dolor del que tiene hambre y sed de justicia. Por eso, hacer justicia, amar misericordia, son dos cosas primordiales en el cristiano. Son dos cosas fuertes en el cristiano que deben estar ligadas como en su corazón, en sus huesos y en su mente y en todo su ser. Pero en ocasiones la misericordia viene a un lado porque nos estamos volviendo, como pudiera decirlo, indiferentes al dolor, a la necesidad. No nos preocupamos porque somos indiferentes. Hace mucho tiempo yo miré una película donde a varios niños que estaban jugando con un perro. A ese perro traía rabia. Y fueron 4 niños los que jugaron con ese perro. Y cuando se dieron cuenta que ese perro tenía rabia, porque llegó una niña por casualidad al centro de salud para que la atendieran, empezaron a buscar a los otros niños a través de los medios de comunicación, por todos lados los buscaban. Y había un periodista que tenía localizada a una niña que había jugado con el perro, pero no lo quería decir para hacer un espectáculo, algo extraordinario, para dar la noticia del día y mantener la atención de la gente sobre ese acontecimiento, como un misterio que ya que estaba a punto de revelarse, pero no se revelaba porque el que lo tenía no lo quería decir para seguir sacando provecho. Y me llamó mucho la atención la frase que dijo esta persona, cuando le reclamaron por qué no decía el nombre, porque él estaba buscando su propio beneficio. Dijo, es que primero yo y que se hunda el mundo. Y qué casualidad, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que uno de sus hijos también había jugado con ese perro, el único hijo que tenía. Y por cosas del destino se dio el caso de que la niña pudo ser salvada, pero su hijo no pudo ser salvado. Su hijo murió. Y llevó en su mente y en su corazón ese cargo de conciencia, y constantemente se le revelaba esa frase.
que decía primero yo y que segundo el mundo. Quizás nosotros no hemos llegado a ese dilema, ¿verdad? No hemos llegado a esa situación, pero si nosotros dejamos a un lado la misericordia de Dios y empezamos a ser indiferentes ante la situación que está viviendo el mundo, ante la realidad que vive el mundo, que viven las familias, estaremos actuando parecidamente a ese hombre. Primero nosotros, y no le hace que los demás se pierdan. Primero me salvo yo y después que se salven los demás si pueden. Bueno, es parte del compromiso que tenemos nosotros como iglesia, que la misericordia de Dios no se aparte, que sintamos ese dolor también, que sintamos esa angustia, que aprendamos a vivir las situaciones difíciles. Muchas veces ni entre nosotros, los de la familia, los de la iglesia, los de adentro, somos capaces de dar una palabra de aliento a aquel que lo necesita. Bueno, el Señor está pidiendo eso. Misericordia también, justicia, misericordia. Pero algo más importante está pidiendo el Señor: humildad. Dios quiere una iglesia humilde, quiere una iglesia formada por hombres y mujeres humildes, por hombres y mujeres llenos de amor, porque en la humildad está el amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estaba mostrando su humildad hacia toda la humanidad. Se estaba mostrando con humildad para ti. Se estaba mostrando con humildad para mí, para ti, para todos nosotros. Se mostró en humildad completa, que fue capaz de vivir el escarnio, la burla y el martirio de ser crucificado y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que tú pudieras vivir la esperanza de la salvación, para que pudieras disfrutar de la vida eterna, para que pudieras estar viviendo la eternidad con Él. El Señor Jesús, bueno, nuestro Señor Dios Todopoderoso le reveló su palabra a Salomón. Y una de las primeras palabras que le dijo a Salomón, cuando Salomón le pidió sabiduría, hizo pacto con él, hizo todas las cosas que Dios le había dicho. Y entonces cuando hace pacto con Dios, entonces el Señor le dice: si se humillare mi pueblo, le dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a oír desde los cielos el clamor de aquel que se humille, de aquel que se humilla ante mi presencia, aquel que se postre con la sinceridad completa, con un corazón constricto y humillado, con un corazón íntegro, dispuesto a ofrecérselo a Dios y decirle: Señor, aquí está mi corazón, tiene muchos defectos, está muy enfermo, está herido, tiene cicatrices, necesita ser sanado desde la presencia de Dios y abrir su corazón, o dejar que el Señor abra el cuerpo de su piel y llegue hasta el corazón, hasta el alma, y lo sane y lo rescate. Entonces podremos decir con seguridad que Dios ha transformado nuestra vida, que Dios nos ha hecho dignos de estar viviendo la eternidad con Él. Cristo
vamos a decirlo así de una manera figurada, Cristo tiene el bisturí en la mano. Si usted viene aquí y se muestra ante su presencia, reconociendo que necesita vivir una transformación, que necesita una operación a corazón abierto, donde usted le abra por completo el corazón y le diga: Señor, aquí estoy. Renueva este corazón que está contaminado. Renueva este corazón que está enfermo. Transfórmalo, como aquel hombre que vino y le dijo: Señor, yo quiero servirte. Y lo mira el Señor y le dice: sinceramente, así no me sirves. Te voy a transformar como el alfarero transforma. Y te voy a transformar, y en este proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego yo te voy a hacer pasar. Pero ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a vivir esta experiencia? Hoy estamos viviendo una nueva oportunidad. Estamos viviendo un año nuevo. Lo estamos estrenando. ¿Quién es capaz de pedir al Señor que lo transforme? Y si alguno ya está transformado, que lo restaure. Que lo restaure. Porque necesitamos echarle más ganas. Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos ser llenos de parte de Dios. Póngase de pie. Yo le invito a aquel que quiera ser transformado, aquel que quiera ser renovado, aquel que quiera que el Señor lo trate y le trate hasta lo más profundo de su ser, como esa espada que penetra, como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de su ser y lo transforma, porque escudriña lo más profundo de sus corazones. Yo le invito a que le abra su corazón aquí a Dios y haga nuevos propósitos, y que brille en nuestro ser una nueva esperanza de vida, una nueva esperanza de amor, un cambio de actitud en nuestra vida. Dios quiere hacer esto hoy, en esta noche.